Forma parte del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Azcapotzalco de la UAM, en donde colabora en el Departamento de Evaluación del Diseño en su área de Historia. Imparte asignaturas como Historia del Diseño Gráfico en México, Teoría y Metodología Aplicada, Diseño de Signos en formato de un plano, y ello lo hace para la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, así como un taller interdivisional de dibujo para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Dentro de su actividad como investigador, trabaja en el estudio del legado de la obra de El Vitral de Víctor Francisco Marco, así como el estudio de la importancia y función comunicativa de los glifos mesoamericanos. Es estudiante del doctorado en diseño en la misma institución, y su tesis versa sobre la aportación de valor de las tecnologías de la información y la comunicación para la población con movilidad reducida. Adelante. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar algo que nombré, y tú sabrás un día perdonar esta impresión amarga. El título alude a una serie de observaciones que me he permitido hacer acerca de las últimas muestras de las artes gráficas o de los resultados que podemos ver en los sistemas de impresión en la actualidad, pero sobre todo también en la forma de representar lo que son imágenes, textos en muchas ocasiones y conjuntos, composiciones visuales. El trabajo de las artes gráficas conlleva una relación entre el diseño y los sistemas de impresión que actualmente vemos en el uso cotidiano. En todos lados vemos impresiones en objetos, en edificios, en publicaciones, en paredes, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. La tecnología ha tenido un impacto y ha tenido, por un lado, la atracción de muchos jóvenes que se dedican al diseño, a las artes, y también ha generado, de cierta manera, una especie de desinterés y de discriminación por aspectos como la expresión, como la sensibilidad y otros aspectos que caracterizaban antes a quienes se involucraban en las artes gráficas, lo que nos mueve a buscar una comunicación o una revisión de estas formas de comunicación para hacerla interdisciplinar y que sea adecuada a las nuevas generaciones. Tenemos que tomar en cuenta que nuestras generaciones actuales están familiarizadas con los medios electrónicos y recursos informáticos con los que tal vez nosotros no convivíamos antes. La experiencia de este autor en el desarrollo y ahora en el estudio de las tecnologías de la información ha resultado un espacio fértil para observar algunos medios para favorecer el descubrimiento de una verdadera identidad del diseñador y que pueda aportar a la transmisión de ideas y forjar nuevas habilidades en la construcción de estructuras visuales que se orienten a ser cada vez más integrales, pero mejores en la comunicación. Yo tengo que decirles una verdad, como dice la canción, aunque me duele al alma, y es que actualmente se utilizan mucho las tecnologías, las artes gráficas para diferentes temas, por ejemplo, la economía, la ética, los valores, las herramientas del emprendedor, las artes, el dibujo, las matemáticas, la informática y otras disciplinas que tienen como objetivo que nosotros podamos adquirir o podamos acercarnos a estas disciplinas que se están dando en nuestros tiempos y con las cuales tenemos una interacción en nuestro desarrollo. Sin embargo, a veces al entablar esta comunicación con los medios impresos que nosotros, con los que son transmitidos estos conocimientos hacia nosotros, nos encontramos con que a veces no tienen el potencial o no desarrollan el potencial ideal para plantear y mostrar los aspectos de estos temas multidisciplinares.
En muchas ocasiones también el aspecto digamos, del problema o del cuestionamiento que hago está dentro de la formación misma de los diseñadores actuales. Actualmente se nos prepara a los diseñadores en aspectos como sistemas de impresión, historias del diseño, metodologías, nuevas tecnologías, informática, etcétera, pero tal vez nos estamos olvidando de aspectos como lo que son el lenguaje visual y aspectos sensibles del arte que podríamos hacer énfasis en ellos para llegar a hacer más lúdica la experiencia visual al momento de tener un impreso en nuestras manos o estar en un espacio que está rodeado de alguna imagen que fue producida con un sistema de impresión, por ejemplo, como la sublimación o cualquier otra en gran formato. Según Galván, la psicología cognitiva nos da importancia en el descubrimiento, el diálogo activo, lo que es la extrapolación y los llenados de algunos vacíos de las personas. Teorías como la de Brunner hacen un peculiar enfoque en las actividades del juego, dando peso a situaciones donde se aprenden habilidades de comunicación por medio del desarrollo del lenguaje. Estas teorías o estos temas nos proponen que el individuo tenga experiencias de interactuar con el medio que lo rodea para construir el conocimiento en vez de recibirlo únicamente elaborado por otros. En este sentido, si acercamos estos conceptos hacia la formación del diseñador y lo llevamos hacia una contribución del aprendizaje, podemos entablar una convergencia entre el enfoque de nuestro conocimiento y lo práctico con la psicología cognitiva. Por ejemplo, el estudio de los procesos mentales adquiriría una prioridad y de ahí se aprenden habilidades para la comunicación. En este sentido, cuando nosotros como profesores recibimos invitaciones a impartir unidades de enseñanza, aprendizaje, lo que son las materias en las universidades, vemos la factibilidad de llevar a cabo un desarrollo en el alumno para que estas actividades didácticas construyan un aprendizaje en el proceso del descubrimiento y ejercicio práctico, pero en muchas ocasiones cuando son temas como los de sistemas de impresión, nos encontramos que no se llega a dar este sentido de un aprendizaje lúdico o un aprendizaje que lleve al descubrimiento y al ejercicio práctico. En muchas ocasiones los resultados son que, por ejemplo, no se logren aspectos que permitan que, llevado a la práctica, el diseñador, cuando construye mensajes visuales, no utilice los recursos de representación que están relacionados con aspectos de las artes visuales o simplemente de aspectos básicos de construcción de la forma, y a veces no se llega a una representación adecuada, sobre todo, por ejemplo, de formas orgánicas o de aspectos de figura humana. Me voy a saltar aquí un poquito para no hacerlo muy largo. Y en este tema podemos decir que aspectos como el trazo se nos ha olvidado, ¿no? Aspectos como la abstracción y la correcta administración de la información visual al momento que hacemos elecciones y combinaciones de elementos, las hacemos a un lado y optamos en ocasiones por trazos demasiado elaborados o a lo mejor incluir demasiados objetos o elementos en la construcción visual que se está proponiendo. Esto que nos lleva a una
posible confusión, a una baja síntesis de los elementos visuales, así como la posible confusión con otros elementos a la vez. Esto ocurre generalmente en los anuncios publicitarios, en algunas ocasiones en anuncios espectaculares o en ocasiones en los catálogos de productos, que a veces tenemos demasiados productos y no hay una jerarquía visual que nos permita distinguir unos de otros. Dentro de los ejercicios que podrían lograrse para mejorar una unidad visual al llevar a cabo esta combinación de elementos, podríamos hablar de construcción de expresiones visuales, es decir, volver a aspectos del lenguaje visual que en algún tiempo nos fueron propuestos hace unas 4 décadas. Por ejemplo, aspectos como el punto, la línea o el contorno, y simplemente hacer una revisión de ellos. Por ejemplo, el punto como elemento irreductible de atracción visual. Tomemos en cuenta que la apariencia de una forma redondeada nos permite ir a la idea del punto. El tamaño puede resultar menos significativo y la compresión de la información visual se vuelve el objetivo a trabajar. Bajo esta premisa, podríamos hacer una invitación a los nuevos diseñadores que trabajan con herramientas digitales a considerar la síntesis máxima de los elementos o ideas a representar, proponiendo emplear el punto como un signo de irreductibilidad y por ello asignar esta forma a conceptos que son más particulares dentro de una composición, un cuerpo o un objeto. La línea. Desde hacer el énfasis para que el diseñador redescubra el trazo con el lápiz o la línea a nivel digital definida por una trayectoria. Pues así la línea se caracteriza como generadora de una sensación de direccionalidad, al ser un elemento fundamental de la visualización. Por tanto, es importante destacar el uso de la línea como una función de dirección y de síntesis. Últimamente, ¿qué podemos notar? Que en el caso de las impresiones, sobre todo en gran formato, o las impresiones que podemos encontrar en las revistas, en las publicaciones periódicas, ocurre que a veces la línea tiene ciertos defectos, por ejemplo, el efecto de sierra o un uso discontinuo de la estructura de la línea, lo cual pues carece o obstaculiza este sentido de dirección o de aspecto de síntesis. El contorno es el delineado exterior de las figuras, como lo hemos visto en el recurso cotidiano de muchos medios visuales, por ejemplo en el caso de los cómics, los dibujos animados, los videojuegos, etc. Sin embargo, desde mi perspectiva, el empleo de los contornos también ha resultado como un recurso que limita la representación, ya que cuando en las primeras visualizaciones de una imagen nos limitamos a representar un objeto, pues este se queda en la frontera de la única representación de la sombra y de un límite. Sin embargo, no existe un apego a la tarea difícil de lograr que el alumno abandone esto cuando nosotros se lo tratamos de enseñar. Por lo tanto, hay otros aspectos como por ejemplo la estabilidad y el balance que son primordiales en las unidades del lenguaje visual. Por ejemplo, se va sugiriendo a nuestros alumnos que experimenten en el empleo de la dirección y de la vertical al hacer las composiciones. Sin embargo, cuando vemos ahora las representaciones visuales en los medios impresos, pues a veces no desarrollan este aspecto de dirección y en muchas ocasiones no existe una consideración acerca de la verticalidad u horizontalidad que puede tener una figura. En el caso del tono, el acercamiento hacia la comprensión de la variación de las luces y las sombras no deja de ser necesaria en la representación visual. El volumen nos da
La representación del volumen en los objetos cobra importancia y nos ayuda a la significación de datos que expresan su naturaleza, y por lo tanto en su aplicación se ha llevado a cabo uno de los ejercicios visuales que dibujan literalmente a un objeto, ya sea orgánico o inorgánico, y que hace evidente la proyección de la sombra así como de la penumbra. En este sentido, nosotros debemos hacer un énfasis en que, a pesar de que tenemos herramientas digitales que permiten la generación de objetos, por ejemplo en tercera dimensión, lo que ocurre es que el desconocimiento de los efectos de luz y sombra, que son muy apegados a los métodos de la fotografía o el cine, pueden apoyar al diseñador en este sentido para lograr objetos más reales, o aunque no sea una temática realista, que sí nos proporcione información acerca del volumen de los objetos. Y así como ellos, tenemos el color, la textura, la escala, la dimensión de los objetos. Las generaciones de hoy están apegadas a las nuevas tecnologías, y en este sentido México no está de un lado. Existe un estudio llamado que se llama Truly Madly Deeply Engaged Global Youth Media and Technology, de 2006, que indica que los jóvenes de 11 países, entre los cuales se encuentra México, se han convertido en una generación que ha sufrido de manera importante una transformación en sus hábitos. Esta generación, la que actualmente está en las universidades o en las preparatorias, se encuentra encuentra mucho en los medios electrónicos, su principal ambiente para expresarse y formar parte de comunidades donde comparten experiencias y a la vez desarrollar el sentido de pertenencia a la gente cercana geográficamente o inclusive en otros países. En este sentido, podría ser que hubiera una relación mayor entre los medios impresos y este tipo de comunicación digital que se está abordando por parte de las nuevas tecnologías. Es decir, que no exista ese divorcio tan claro entre la tecnología de la impresión y las nuevas generaciones. La imagen nos define formas que se descubren gracias a las variantes entre las luces y las sombras. Estos logros en el trabajo de diseño durante muchos años podrían ser rescatados, y su inclusión dentro de unidades de enseñanza-aprendizaje, dentro de las licenciaturas de diseño, artes visuales o artes gráficas, podrían ser involucrados en nuestra institución y en otras que se dedican a la educación superior contemporánea. Por lo tanto, el objetivo de este tipo de programas apuntaría al descubrimiento y desarrollo de habilidades artísticas y sensibles dentro de un enfoque que podría permitir la libertad del alumno a compartir con sus compañeros sus intereses, preferencias y convicciones, y a la vez transmitirlas con solidez, dando una imagen y una expresión de identidad que refuerce la convivencia que ellos están explorando actualmente en las comunidades digitales, y al mismo tiempo que sea un estímulo a su autoestima y a una mejor comunicación, que debería de ser lo característico de lo contemporáneo. Por lo tanto, en este momento de la historia podemos reconocer que los jóvenes podrían tener esta búsqueda de actitudes y acciones dentro de sus instituciones, y a la vez lograr profesionistas del diseño que satisfagan gustos y deseos, así como necesidades de comunicación de los campos de trabajo actuales, y que reafirmen las convicciones e intereses que los caracterizan, dando sentido a una presencia auténtica en un mundo donde la expresión no deja de favorecer el descubrimiento y la identidad, y al mismo tiempo una oportunidad de transmitir y forjar habilidades de estructuras mentales que se orientan a una educación cada vez más integral. Eso sería todo. Muchas gracias.